¿Cuándo fue que corregir a un hijo empezó a sentirse como hacerle daño? ¿En qué momento tantos padres comenzaron a tener miedo de decir no? ¿Y por qué hoy tantas familias viven agotadas intentando encontrar una manera correcta de educar sin sentirse culpables todo el tiempo? A veces parece que criar hijos nunca había sido tan confuso como ahora. Antes las reglas eran claras, aunque muchas veces dolieran. Los padres corregían fuerte, los hijos obedecían y pocas personas se detenían a pensar en lo que sentía un niño por dentro. Hoy el mundo cambió. Ahora hablamos de emociones, de traumas, de comunicación, de respeto, de validación emocional, y eso en muchas cosas es un avance enorme. Pero al mismo tiempo, pareciera que en medio de ese cambio también nació una pregunta incómoda que muchos padres tienen miedo de decir en voz alta: ¿en qué momento corregir empezó a sentirse como algo incorrecto? Hay padres que hoy viven con miedo de traumatizar a sus hijos, miedo de levantar la voz, miedo de poner límites, miedo de frustrarlos. Y mientras tanto, muchos abuelos observan todo esto desde lejos, pensando que las nuevas generaciones ya no saben educar. Pero la realidad es mucho más compleja que escoger entre antes estaba bien o ahora está bien. Porque si somos honestos, antes había cosas que sí necesitaban cambiar. Muchos crecieron en hogares donde no podían expresar tristeza, donde llorar era sinónimo de debilidad, donde los errores se corregían con golpes, gritos o humillaciones. Mucha gente adulta todavía carga heridas que nunca logró explicar completamente. Personas que crecieron con miedo a decepcionar, miedo a equivocarse, miedo incluso a hablar. Pero también es cierto que algo comenzó a perderse en el camino, porque en el intento de no repetir el daño del pasado, muchos terminaron confundiendo comprensión con ausencia de límites. Y ahí apareció otro problema del que casi nadie quiere hablar. Hay niños creciendo sin tolerancia a la frustración, jóvenes que sienten que cualquier incomodidad es injusticia, hijos que no soportan escuchar un no sin sentir que el mundo los rechaza. Y no, eso tampoco es sano. El problema es que hoy vivimos en extremos. Antes muchos padres educaban desde el miedo, ahora muchos intentan educar desde la culpa. Antes algunos hijos obedecían por temor. Hoy algunos padres negocian absolutamente todo para evitar conflictos. Y en medio de esos dos extremos, pareciera que muchas familias están agotadas sin saber realmente qué hacer, porque criar no viene con instrucciones. Nadie despierta sabiendo cómo formar emocionalmente a otro ser humano. Los padres también están aprendiendo mientras intentan sobrevivir a sus propios problemas, sus heridas y sus inseguridades. Y tal vez por eso este tema genera tanta sensibilidad, porque en el fondo la mayoría no está intentando hacerlo mal. La mayoría simplemente está intentando hacerlo mejor de lo que pudo. Muchos adultos prometieron que jamás tratarían a sus hijos como ellos fueron tratados. Y eso es entendible. El problema aparece cuando el miedo a repetir el pasado hace que algunos padres renuncien completamente a la autoridad. Porque una cosa es escuchar a un hijo y otra muy distinta es dejar que un hijo dirija el hogar. Una cosa es validar emociones y otra es permitir faltas de respeto en nombre de la libertad emocional. Tal vez por eso tantas personas se sienten confundidas hoy, porque crecimos escuchando que los padres antiguos fueron demasiado duros. Pero ahora empezamos a preguntarnos si la ausencia total de firmeza también termina dejando vacíos. Y quizá la verdadera respuesta nunca estuvo en elegir un extremo. Quizá el verdadero desafío siempre fue encontrar equilibrio entre amor y dirección. Muchas personas que hoy son padres crecieron diciendo algo en silencio: cuando tenga hijos, yo no voy a repetir lo que viví. Y quizá esa frase nació después de una infancia llena de gritos, castigos duros o palabras que todavía siguen doliendo incluso después de tantos años, porque hay heridas que no desaparecen cuando uno crece, solo se vuelven silenciosas. Hay adultos que todavía recuerdan el miedo que sentían cuando escuchaban llegar a su padre a casa. Otros recuerdan que jamás pudieron hablar de ansiedad, tristeza o inseguridad porque en aquel tiempo esas cosas simplemente no se tomaban en serio. Se educaba para resistir, no para expresar. Y aunque muchas personas salieron adelante, eso no significa que no hayan quedado marcas. Por eso
la crianza respetuosa comenzó a llamar tanto la atención, porque por primera vez muchos padres escucharon ideas diferentes. Aprendieron que un niño también siente ansiedad, frustración y miedo. Aprendieron que humillar no educa, que golpear no siempre corrige, que escuchar también es importante. Y honestamente, muchas de esas reflexiones eran necesarias. El problema no comenzó con el respeto. El problema comenzó cuando algunas personas confundieron respeto con ausencia total de autoridad. Porque sí, un niño necesita comprensión emocional, pero también necesita dirección. Necesita a alguien que le enseñe que no todo en la vida será cómodo, que frustrarse es parte de crecer, que existen límites, que el mundo no siempre se adaptará a sus emociones. Y quizá aquí es donde muchas familias comenzaron a perderse. Hoy vemos padres agotados intentando negociar absolutamente todo. Padres que sienten culpa después de corregir. Padres que se cuestionan incluso después de poner una consecuencia pequeña. Como si educar se hubiera convertido en caminar sobre vidrio todo el tiempo. Y mientras tanto, muchos hijos están creciendo sin aprender a manejar la frustración, porque cada incomodidad se intenta eliminar inmediatamente. A veces basta observar situaciones simples. Un niño pequeño haciendo un escándalo porque no obtuvo lo que quería. Un adolescente que interpreta cualquier límite como falta de amor. Jóvenes que no soportan ser corregidos sin sentirse atacados personalmente. Y claro, no todo es culpa de la crianza. También vivimos en una sociedad que alimenta la inmediatez constantemente. Todo es rápido. Todo es instantáneo. Todo gira alrededor del yo quiero. Y en medio de eso, poner límites parece haberse vuelto incómodo. Pero quizá una de las cosas más difíciles de aceptar es que amar a un hijo no siempre significa hacerlo feliz en el momento. Hay veces donde amar también significa sostener una decisión incómoda. Decir no aunque el hijo se enoje. Corregir aunque genere conflicto. Porque educar no es solamente proteger emociones, también es preparar para la vida. Y la vida no siempre será amable. Habrá rechazos, pérdidas, injusticias, decepciones. Ningún padre puede evitar completamente que su hijo sufra. Lo único que puede hacer es ayudarlo a desarrollar fortaleza emocional para enfrentar lo que inevitablemente llegará algún día. Tal vez por eso tantas personas sienten hoy que algo perdió equilibrio, porque antes sobraba dureza y faltaba empatía, pero ahora, en algunos casos, sobra permisividad y falta firmeza. Y lo más curioso es que ambos extremos terminan produciendo dolor, solo que de maneras distintas. Quizá la verdadera pregunta no es si antes se educaba mejor o peor. Tal vez la pregunta correcta sería otra. ¿Cómo criar hijos emocionalmente sanos sin dejar de enseñarles responsabilidad, límites y resiliencia? Porque probablemente ahí está el desafío más difícil de esta generación. También existe otra realidad de la que casi no se habla. Muchos padres de hoy están intentando darle a sus hijos algo que ellos nunca recibieron, pero al mismo tiempo lo están haciendo mientras cargan cansancio, estrés, problemas económicos y heridas emocionales que todavía no terminan de sanar. Y eso vuelve la crianza mucho más complicada de lo que parece desde afuera. Porque criar hijos hoy no ocurre en el mismo mundo de hace 30 o 40 años. Antes los niños crecían mucho más desconectados de la presión social constante. Hoy un adolescente puede sentirse comparado las 24 horas del día. Redes sociales, ansiedad, aislamiento, necesidad de aprobación, sobreestimulación. Todo eso también forma parte de la educación moderna. Por eso muchos padres viven con miedo permanente de equivocarse. Sienten que cualquier error puede afectar emocionalmente a sus hijos para siempre. Y quizá por eso algunos terminaron llevando la comprensión emocional al extremo. Empezaron a evitar cualquier situación que genere incomodidad, como si proteger a un hijo significara impedirle sentir frustración, tristeza o decepción. Pero el problema es que la vida no funciona así. Nadie atraviesa la vida sin momentos incómodos. Nadie madura evitando todos los conflictos. De hecho, muchas veces es precisamente la incomodidad la que forma el carácter. Aprender a esperar, aprender a perder, aprender a escuchar un no, aprender que no siempre se puede hacer lo que uno quiere.
Todas esas pequeñas frustraciones son parte natural del crecimiento emocional. Y cuando desaparecen completamente, algo empieza a debilitarse. Tal vez por eso vemos jóvenes que se sienten perdidos frente a problemas normales de la vida. No porque sean débiles, sino porque muchas veces nadie les enseñó cómo enfrentar la incomodidad sin derrumbarse emocionalmente. Y esto no significa volver a la dureza del pasado. Significa entender que la fortaleza emocional también se construye atravesando ciertas dificultades. Porque hay algo importante que muchas veces olvidamos. Los hijos no solamente necesitan sentirse amados, también necesitan admirar y respetar la guía de sus padres. Necesitan sentir que existe alguien capaz de sostener límites incluso cuando ellos se molestan. Y eso requiere firmeza emocional. Una firmeza tranquila, no violenta, una autoridad que no humille, pero que tampoco desaparezca. El problema es que hoy muchos padres sienten culpa por ejercer autoridad, como si corregir automáticamente significara lastimar. Y claro, durante años se denunció justamente el daño a la crianza agresiva, pero quizá en medio de esa conversación también empezamos a tener miedo de cualquier forma de disciplina, como si toda corrección fuera traumática, como si todo límite fuera represión. Sin embargo, los hijos también necesitan estructura, porque la estructura da seguridad. Un niño que crece creyendo que puede controlar absolutamente todo, muchas veces termina sintiéndose más perdido, no más libre. Y aunque suene contradictorio, los límites saludables ayudan a construir estabilidad emocional. Quizá por eso tantas familias viven agotadas actualmente. Los padres sienten presión de ser emocionalmente perfectos. Los hijos crecen en una sociedad donde todo gira alrededor de la validación inmediata. Y al final, nadie parece sentirse completamente seguro de estar haciendo las cosas bien. Pero tal vez educar nunca fue acerca de hacerlo perfecto. Tal vez siempre fue algo mucho más humano. Equivocarse, aprender, corregir, volver a intentar. Porque incluso los mejores padres tendrán momentos donde perderán la paciencia, cometerán errores o dirán cosas que después lamentarán. Y eso no significa automáticamente que estén destruyendo a sus hijos. Quizá el verdadero cambio comienza cuando entendemos que la educación no debería construirse desde el miedo, ni desde el miedo del pasado, ni desde el miedo moderno de traumatizar absolutamente todo, porque cuando el miedo dirige la crianza, el equilibrio empieza a desaparecer lentamente. Tal vez una de las cosas más difíciles de aceptar es que ninguna generación educó teniendo todas las respuestas. Los padres antiguos hicieron lo que pudieron con lo que aprendieron. Muchos crecieron en tiempos donde sobrevivir era más importante que hablar de emociones. Eran generaciones acostumbradas al trabajo duro, al sacrificio, a soportar en silencio. Y aunque algunas de sus formas de corregir dejaron heridas profundas, también transmitieron valores que hoy muchas personas sienten que se están perdiendo, porque antes, aunque existiera más dureza, también existía una idea muy clara de responsabilidad. Los hijos entendían que había límites, había respeto por ciertas figuras de autoridad, había disciplina y claro, muchas veces eso venía acompañado de miedo, algo que definitivamente no debería idealizarse. Pero negar completamente todo lo bueno del pasado tampoco parece justo. Hoy sucede algo curioso. Muchas personas crecieron sintiéndose heridas por la educación estricta que recibieron, pero al convertirse en padres terminaron descubriendo algo incómodo. Poner límites también es necesario, y ahí aparece el conflicto interno. Porque nadie quiere convertirse en aquello que le hizo daño, pero al mismo tiempo muchos empiezan a notar que la ausencia total de firmeza tampoco funciona. Quizá por eso este tema genera tanto debate, porque toca emociones muy profundas. Hay hijos, adultos que todavía sienten resentimiento por la forma en que fueron criados, y también hay padres mayores que sienten que todo lo que hicieron ahora es juzgado bajo criterios modernos. En el fondo, ambos lados cargan dolor. Unos sienten que no fueron comprendidos. Otros sienten que nadie reconoce el esfuerzo que hicieron. Y tal vez la conversación debería dejar de tratar sobre quién tuvo razón. Porque probablemente ninguna generación educó perfectamente. Cada época tuvo sus errores. Cada época tuvo sus excesos. Antes el error muchas veces fue callar demasiado las emociones. Hoy
quizá el error está siendo perder autoridad por miedo a parecer autoritarios. Pero educar siempre será incómodo, porque amar a un hijo no significa evitarle toda dificultad, significa acompañarlo mientras aprende a enfrentar la vida. Y la vida exige cosas difíciles, exige paciencia, responsabilidad, tolerancia, esfuerzo, capacidad de escuchar críticas, capacidad de aceptar límites. Todo eso también forma parte del crecimiento emocional. A veces pareciera que hemos comenzado a pensar que proteger emocionalmente a un hijo significa evitar cualquier experiencia desagradable. Pero eso puede crear otro problema, porque tarde o temprano el mundo hará cosas que los padres no podrán controlar. Habrá rechazo, habrá frustración, habrá personas injustas. Habrá momentos donde nadie validará emociones ni adaptará las reglas para hacer sentir cómodos a los demás. Y justamente por eso la educación necesita equilibrio, porque un hijo necesita amor, pero también necesita aprender a manejar la incomodidad. Necesita sentirse escuchado, pero también necesita aceptar que no siempre tendrá la razón. Necesita libertad, pero también dirección. Quizá el verdadero problema aparece cuando confundimos extremos con soluciones. Antes algunos pensaban que el miedo formaba carácter. Ahora algunos creen que cualquier corrección daña emocionalmente. Y probablemente ninguna de las dos cosas sea completamente cierta. Porque las personas más fuertes emocionalmente no suelen ser aquellas que nunca sufrieron ni aquellas que crecieron bajo dureza extrema. Muchas veces son personas que tuvieron amor, pero también estructura. Padres que supieron escuchar, pero que también supieron corregir. Personas que aprendieron que sentirse amado no significa vivir sin límites. Y quizá ahí está la reflexión más importante de todas. Educar nunca fue controlar completamente a un hijo. Tampoco fue dejarlo hacer todo libremente. Tal vez educar siempre fue algo mucho más complejo y humano. Intentar formar a otra persona mientras uno mismo todavía sigue aprendiendo a entender la vida. Otra cosa que pocas veces se dice es que muchos hijos tampoco alcanzan a comprender completamente a sus padres hasta que crecen. Cuando uno es niño, suele mirar la autoridad solamente desde el lugar de quien recibe las reglas, pero con el tiempo, muchas personas descubren algo que cambia la perspectiva. Sus padres tampoco sabían exactamente lo que estaban haciendo. Eran personas jóvenes intentando sostener una familia mientras lidiaban con preocupaciones económicas, problemas personales, cansancio emocional y responsabilidades constantes. Muchos cometieron errores, sí. Algunos errores dejaron heridas profundas, pero también hubo padres que dieron todo lo que tenían, aunque emocionalmente no supieran cómo demostrarlo correctamente. Quizá por eso este tema no debería convertirse en una guerra entre generaciones, porque no todo padre estricto fue cruel y tampoco toda crianza moderna es incorrecta. El problema aparece cuando dejamos de buscar equilibrio y empezamos a movernos únicamente desde el miedo o desde la culpa. Hay padres actuales que viven aterrados de repetir el pasado. Revisan cada palabra que dicen. Se cuestionan constantemente si están afectando emocionalmente a sus hijos. Y aunque esa preocupación nace del amor, también puede terminar creando adultos incapaces de enfrentar frustraciones normales de la vida, porque proteger emocionalmente a un hijo no significa construirle un mundo donde nunca exista incomodidad. A veces el amor también se ve en cosas que no agradan inmediatamente, en poner horarios, en exigir responsabilidad, en enseñar respeto, en sostener límites aunque el hijo se enoje por un momento. Porque la vida adulta está llena de situaciones donde nadie adaptará las reglas solamente para hacernos sentir cómodos. Y quizá ahí está una de las mayores dificultades de esta época. Muchos padres quieren ser cercanos emocionalmente a sus hijos, algo que es valioso y necesario, pero al mismo tiempo sienten miedo de ejercer autoridad porque no quieren ser vistos como duros o controladores. Entonces intentan convertirse únicamente en amigos. El problema es que un hijo no solo necesita amistad, también necesita guía, porque los hijos buscan límites incluso cuando aparentan rechazarlos. Buscan estabilidad, buscan dirección, buscan figuras que transmitan seguridad emocional. Y muchas veces esa seguridad nace precisamente de
saber que existe alguien capaz de tomar decisiones firmes cuando es necesario. Tal vez por eso tantas familias hoy se sienten emocionalmente agotadas. Los padres sienten presión de hacerlo todo perfecto. Los hijos crecen sobreprotegidos emocionalmente. Y las redes sociales aumentan todavía más la sensación de culpa y comparación. Ahora todo parece evaluarse públicamente. Cualquier error en la crianza puede convertirse en motivo de juicio. Y eso solo aumenta la ansiedad de quienes ya están intentando hacerlo lo mejor posible. Pero quizá la educación nunca debió tratarse de perfección. Tal vez siempre se trató de presencia, de intención y de equilibrio. Porque ningún hijo necesitará padres perfectos. Necesitará padres humanos. Padres capaces de amar, pero también de reconocer errores. Padres capaces de escuchar, pero también de corregir. Padres capaces de dar cariño sin perder autoridad. Y quizá esa sea la reflexión más difícil de aceptar en estos tiempos. Ni la dureza extrema del pasado era la respuesta, ni la permisividad absoluta del presente parece estar funcionando tampoco. Porque al final los hijos necesitan algo mucho más profundo que extremos. Necesitan sentirse amados sin crecer, sin dirección. Necesitan aprender que el respeto y el amor no son enemigos, que los límites no siempre nacen de la falta de cariño y que muchas veces, justamente porque alguien te ama, decide corregirte. Tal vez la crianza nunca perdió completamente el equilibrio. Tal vez simplemente seguimos intentando encontrarlo. Y si hay algo que divide completamente las conversaciones sobre educación, son los castigos. Basta mencionar ese tema para que aparezcan opiniones extremas por todos lados. Personas que aseguran que cualquier castigo destruye emocionalmente a un niño. Otras que dicen que antes sí se sabía corregir porque existía mano dura. Y en medio de todo eso, muchos padres simplemente se sienten confundidos sin saber qué hacer. Porque claro, nadie quiere criar hijos desde el miedo. Hoy entendemos mucho mejor el daño que pueden causar los gritos constantes, la humillación o la violencia física. Hay adultos que todavía recuerdan frases que marcaron su autoestima durante años. Personas que crecieron sintiendo que nunca eran suficientes y reconocer ese daño era necesario. Pero al mismo tiempo, también apareció otra dificultad. Muchos padres comenzaron a sentir que cualquier forma de consecuencia emocionalmente incómoda ya es considerada traumática, como si corregir automáticamente fuera sinónimo de maltrato. Y ahí es donde muchas familias empezaron a caminar con miedo, porque una cosa es evitar la violencia y otra muy distinta es eliminar completamente las consecuencias. Los hijos necesitan aprender que las acciones tienen resultados. Necesitan entender que la libertad también implica responsabilidad y eso inevitablemente traerá momentos incómodos. Tal vez el problema es que durante mucho tiempo confundimos castigo con violencia cuando no necesariamente son lo mismo, porque no es igual humillar a un hijo que establecer consecuencias claras. No es igual gritar descontroladamente que corregir con firmeza. No es igual golpear que enseñar responsabilidad. Sin embargo, hoy muchos padres tienen miedo incluso de corregir. Temen que sus hijos los rechacen emocionalmente. Temen ser vistos como malos padres. Temen repetir heridas del pasado. Y aunque ese miedo nace desde el amor, a veces termina debilitando algo importante, la capacidad de sostener límites sanos. Porque la realidad es que los hijos no aprenden solamente escuchando discursos sobre respeto. También aprenden enfrentando consecuencias reales. Aprenden cuando entienden que ciertos comportamientos tienen efectos, que no todo gira alrededor de lo que desean en el momento. Que convivir implica reglas. Y claro, el desafío está en cómo hacerlo sin destruir emocionalmente al niño. Porque antes muchos castigos nacían desde la rabia del adulto, no desde la intención de enseñar. Padres agotados, frustrados o emocionalmente heridos terminaban descargando su enojo sobre los hijos. Y eso definitivamente deja marcas. Pero también es cierto que crecer sin ningún tipo de corrección puede crear otro problema igual de peligroso. Hijos que no desarrollan autocontrol, jóvenes que sienten que cualquier límite es injusticia, personas incapaces de tolerar frustración,
porque nunca aprendieron a manejarla. Tal vez por eso hoy tantos adolescentes viven conflictos enormes con figuras de autoridad, profesores, padres, jefes, relaciones. Cualquier corrección puede sentirse como ataque personal y quizá una parte de eso tiene relación con una educación donde muchas veces se evitó la incomodidad a toda costa, porque aunque suene duro, la vida corrige constantemente. Corrige cuando una mala decisión trae consecuencias. Corrige cuando perdemos oportunidades por irresponsabilidad. Corrige cuando nuestras acciones afectan a otros. Y si un hijo nunca aprende eso dentro de casa de forma sana, probablemente lo aprenderá afuera de una manera mucho más dolorosa. Quizá la verdadera pregunta no debería ser si los castigos son buenos o malos. Tal vez la pregunta más importante sería otra: ¿cómo enseñar responsabilidad sin destruir emocionalmente a un hijo? Porque probablemente ahí está el equilibrio que tantas familias siguen buscando. Y tal vez ese equilibrio no nace desde el miedo ni desde la culpa. Tal vez nace desde algo mucho más difícil: la capacidad de amar profundamente a un hijo mientras también se tiene el valor de corregirlo cuando es necesario. Quizá después de todo, la educación nunca fue una fórmula exacta. Nunca existió una generación que supiera perfectamente cómo criar hijos. Todos, de alguna manera, educaron desde lo que aprendieron, desde sus heridas, desde sus miedos y también desde el amor que pudieron dar. Los padres antiguos muchas veces fallaron en demostrar afecto emocional, pero también enseñaron esfuerzo, disciplina y responsabilidad. Las generaciones actuales aprendieron a escuchar más, a validar emociones y a romper ciclos que durante años hicieron daño. Y aún así, pareciera que seguimos buscando algo que todavía no terminamos de encontrar del todo. Porque mientras unos crecieron con miedo a sus padres, hoy algunos padres parecen tener miedo de sus hijos. Mientras antes muchos niños aprendían a callar lo que sentían, ahora algunos crecen sin aprender a manejar la frustración. Y quizá eso demuestra que el problema nunca fue solamente la dureza o la sensibilidad. Tal vez el verdadero desafío siempre fue encontrar equilibrio entre ambas cosas. Porque amar no siempre significa evitar incomodidades, pero corregir tampoco debería destruir emocionalmente a alguien. Un hijo necesita sentirse escuchado, pero también necesita aprender límites. Necesita cariño, pero también dirección. Necesita libertad, pero también responsabilidad. Y quizá ahí está una de las tareas más difíciles de esta época: educar hijos emocionalmente sanos, sin convertirlos en personas incapaces de enfrentar la vida. Criar con amor, sin perder autoridad. Corregir sin humillar. Escuchar sin dejar de guiar. Tal vez muchos padres hoy están cansados porque sienten que cualquier decisión puede ser criticada. Si son estrictos, los llaman fríos. Si son flexibles, los llaman permisivos. Y mientras tanto, millones de familias siguen intentando hacer lo mejor posible en un mundo que cambia demasiado rápido. Pero quizá la verdadera pregunta nunca fue si antes se educaba mejor o peor. Tal vez la pregunta más importante es otra: ¿estamos formando hijos preparados para la vida o solo hijos protegidos de ella?